Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Al crecer como un niño negro en la década de 1970, Estados Unidos no fue nada fácil por tener un nombre africano. La escuela puede ser difícil para cualquiera, pero si te llamas Baratunde, las cosas empiezan a ir cuesta abajo alrededor del primer minuto del primer día. Imagínese al profesor pasando lista, recorriendo los Johns and Jennifers y luego se detiene tropezando. ¿Barry Tune? ¿Barítono Dave? En pocas palabras, no es fácil tener un nombre africano en Estados Unidos. El autor pasó su infancia escuchando cómo su nombre era masacrado por maestros estadounidenses blancos. Lo han llamado Barracuda y Camarero, mientras que otros profesores, asustados ante todas esas sílabas, simplemente lo acortaron a Brad. Para que conste, Baratunde se pronuncia Baratunde. Después de un tiempo, se acostumbró. Ahora, incluso le da cierto placer escuchar cómo los nuevos conocidos podrían estropearlo. Está esperando el día en que alguien comete un error y diga Belcebú, o se le ocurra una forma de añadir una Q sin darse cuenta. También descubrió que a los africanos que viven en los Estados Unidos tampoco les gusta necesariamente su nombre. El nombre Baratunde proviene de Nigeria, una derivación del nombre más común, Babatunde. Se podría pensar que un nigeriano sonreiría después de conocer a un afroamericano con ese nombre. Pero ese no es el caso. Una vez, Baratunde llamó a un amigo nigeriano, pero en vez de eso se quedó hablando con el padre del amigo. El hombre se indignó al enterarse de que alguien que no era nigeriano usaría este nombre. El padre de su amigo le preguntó si sabía siquiera el significado de su nombre. Y cuando el joven Baratunde estaba a punto de decirle qué significa el abuelo regresa o el elegido, el hombre lo interrumpió y gritó, «No. Significa el abuelo regresa o el elegido». Lamentablemente, este no fue un hecho aislado. Muchos otros nigerianos reaccionarían más tarde de la misma manera después de escuchar su nombre. La madre de Baratunde desafió muchos de los estereotipos que la gente tiene de una mujer negra. Si te dijeran que imaginaras a un chico al que le encanta ir de campamento, escuchar a Mozart y cocinar platos veganos orgánicos, ¿qué tipo de imagen tendrías en la cabeza? Según la experiencia del autor, probablemente no te imaginas a un tipo que se parezca a él. Pero los negros también se ajustan a este perfil. Baratunde creció en Washington, D.C., con una madre soltera, Arnita Lorraine Thurston, que se ganaba la vida como cocinera y repartidora de libretas telefónicas. No era mucho, pero les permitía tener una casa pequeña. Era finales de la década de 1970 y, como muchas otras personas, Arnita se vio envuelta en el emergente movimiento de alimentos saludables. Iba a la cooperativa orgánica local y traía a casa galletas de arroz, cereales orgánicos duros como una roca y leche descremada. Naturalmente, cuando era niño, Baratunde no estaba muy contento con esto, una rosquilla vegana cubierta de algarroba no es tan satisfactoria como una frita y bañada en chocolate. A Arnita también le encantaba el aire libre, y llevó a Baratunde y sus amigos a muchas excursiones, como hacer senderismo por las montañas Blue Ridge, y acampar en la naturaleza salvaje de Carolina del Norte. Una madre negra también puede ser lo que se conoce como madre tigre. Arnita era exigente con Baratunde y se aseguró de que tuviera un programa completo de actividades extracurriculares. Esto significó aprender a tocar el contrabajo en el programa de la Orquesta Juvenil de D.C., lo que llevó a una actuación en el Kennedy Center. Y después de que unos rufianes le robaran la bicicleta a Baratunde, Arnita lo inscribió rápidamente en clases de taekwondo. Además de todo esto, también tenía sus obligaciones con los Boy Scouts exclusivamente negros, con más campamentos y eventos culturales en los que participar. Arnita también se aseguró de que Baratunde conociera su patrimonio cultural. Cuando tenía 8 años, le compró un libro sobre el apartheid. Y a medida que crecía, ella lo preguntaba regularmente sobre las naciones africanas, asegurándose de que había estudiado el mapa de África que colgaba en la pared de su cocina.
Hubo muchos momentos incómodos en la introducción de Baratunde a la vida en una escuela privada. Nadie se lo piensa dos veces antes de que las hijas del presidente Obama, Malia y Sasha, vayan a una escuela privada. Pero retroceda 20 años y es una historia diferente. Cuando el autor estaba creciendo, ser un niño negro en una escuela privada era realmente una experiencia de pez fuera del agua. Tras pasar algún tiempo en el mundo de las escuelas públicas, la autora se matriculó en Sidwell Friends, una escuela privada. No solo destacaba por ser uno de los únicos niños negros, sino que también había aprendido el lenguaje sin pulir de las escuelas públicas, como hacer una pregunta a la gente con un hacha, lo que provocó aún más atención no deseada. Sin embargo, muy pronto comenzó a hablar como sus compañeros de clase. Pero no había forma de escapar al hecho de que era el único estudiante negro de su clase. Esto era especialmente doloroso cuando estudiaban algo relacionado con la cultura negra. Cuando la clase estudiaba La cabaña del tío Tom, de la autora abolicionista Harriet Beecher Stowe, todos recurrían a Baratunde como si fuera una especie de autoridad en la literatura del siglo XIX. También había algunas cosas que aprender sobre cómo hacer amigos. Baratunde estaba conociendo el mundo de los blancos adinerados, y le pareció interesante ver a otros negros en este nuevo contexto. En un momento dado, al principio de Sidwell Friends, lo emparejaron con otro chico negro que le preguntó a Baratunde si sabía lo que era una Oreo. Esa fue una pregunta fácil. Baratunde conocía bien los deliciosos sándwiches de galletas. Pero el chico señaló a otro chico negro que estaba hablando con unos amigos blancos, y le dio a Baratunde otra definición de Oreo: alguien que es negro por fuera, pero blanco por dentro, un impostor que se cree mejor porque sale con los niños blancos. Los negros pueden estar igualmente orgullosos de su nacionalidad estadounidense y de su ascendencia africana. Si creciste con amigos mexicanos, portugueses o chinos, es posible que conozcas que tienen que ir a otra clase por la tarde, o incluso los sábados. Bueno, los afroamericanos también tienen esos grupos, existen para fortalecer el vínculo con su patrimonio cultural. Baratunde asistió a un grupo llamado Ancobia, que se deriva del idioma tui de Ghana, y que se traduce como los que lideran la batalla. Repleto de niños de familias menos privilegiadas, Ancobia estaba muy lejos del ambiente selecto de la escuela privada. El grupo fue creado por activistas de la comunidad afroamericana para ayudar a garantizar que los niños negros crecieran y se convirtieran en adultos fuertes. Esto significaba enseñarles a resistir la tentación a la que sucumben muchas personas en los barrios negros pobres: vender y consumir drogas. Baratunde era uno de los 15 niños que se reunían todos los sábados por la mañana en una escuela local y dedicaban 5 horas, comenzando con ejercicios, dirigidos por el memorable Baba Mike. Después de innumerables saltos, flexiones, abdominales y patadas de karate, Baba Mike terminaba el entrenamiento caminando sobre sus abdominales mientras los niños se esforzaban por mantener los pies en el aire. Y eso fue solo el principio. Después de eso, llegó el momento de aprender habilidades prácticas como carpintería y electricidad. A los niños también se les enseñaron los conceptos básicos de las armas de fuego, se suponía que conocerlas les sería útil en algún momento de sus vidas. Por último, estaba la lista de lectura, que estaba llena de obras de Malcolm X, Martin Luther King, Jr. y otros destacados modelos a seguir. A veces recibían la visita de ancianos de la comunidad que realmente habían vivido en África. Estas personas hablaban y respondían preguntas sobre las tradiciones religiosas y culturales ancestrales. Si los negros se reúnen, no se debe tomar como una amenaza para los blancos. Es de esperar a la hora de comer en la cafetería de una escuela, los niños se reúnen con amigos de ideas afines. En Sidwell, los pocos estudiantes negros se agruparon, lo que causó no poca preocupación a los estudiantes blancos. Irónicamente, lograron sentirse excluidos por esto, y se preguntaron si estas reuniones deberían considerarse una amenaza para los demás estudiantes. Fueron necesarias algunas explicaciones antes de que los estudiantes blancos de Sidwell entendieran por qué los estudiantes negros necesitaban un poco de sentido de unidad.
Obviamente, destacaba la mesa de estudiantes negros, pero nadie iba a preguntar a una mesa de estudiantes blancos por qué estaban sentados juntos. Es simplemente algo normal que hagan los amigos. Y lo mismo ocurre con Baratunde y sus amigos. Naturalmente, los pocos estudiantes negros querrían sentarse juntos a almorzar y desarrollar vínculos de amistad. Más desconcertante era la idea de necesitar un sindicato de estudiantes blancos. Una vez más, los estudiantes blancos se sintieron amenazados por el hecho de que los estudiantes negros se unieran para formar un sindicato estudiantil, lo que llevó a plantearse la cuestión de organizar un sindicato de estudiantes blancos en Sidwell. Para la mayoría de las personas, la idea de una organización exclusivamente blanca recuerda a la segregación y al Ku Klux Klan, pero el estudiante que planteó estas preguntas en realidad no se dio cuenta de estas cosas. Al igual que otros, no entendía a qué se enfrentaba el pequeño puñado de estudiantes negros de Sidwell con la mayoría de los estudiantes blancos. Pero Baratunde explicó que Sidwell ya era esencialmente un gran sindicato de estudiantes blancos, razón por la cual los estudiantes negros necesitaban representación. Así que, gente blanca ansiosa, manténganse el sombrero puesto. La concentración de personas negras no tiene por qué verse como una amenaza. Las amistades entre negros y blancos son geniales, pero no pidas tocar el cabello de una persona negra. Cuando eras pequeño, ¿alguna vez tuviste un pariente mayor al que le gustaba estropearte el pelo de forma juguetona? Era un poco molesto, ¿verdad? Bueno, en realidad nunca es un buen momento para ir a tocar el pelo de alguien, aunque el peinado te parezca exótico. Ni siquiera los amigos tocan el pelo de un hombre negro. Con el tiempo, Baratunde se dejó crecer un afro muy guay cuando estaba en la escuela, pero se sorprendió por la cantidad de personas completamente desconocidas que quedaban hipnotizadas, y le decían lo hermoso que era y luego, inevitablemente, le pedían que lo tocara. Por lo general, ni siquiera esperaban una respuesta, sino que la tocaban mientras preguntaban. Esto sucedía con tanta frecuencia que Baratunde desarrolló una maniobra rápida pero elegante que le permitió evitar que lo tocaran y, al mismo tiempo, decirles que no mola tocarse el pelo. Sin embargo, si fue un amigo quien intentó hacer esto, Baratunde se tomaría un momento para explicar por qué no es algo aceptable. No es difícil de entender, no le das palmaditas en la cabeza a alguien si respetas a esa persona. Las palmaditas son un gesto que normalmente se reserva a las mascotas. Y con la larga y terrible historia de cómo los blancos han tratado a los negros, este gesto está lejos de ser apropiado. Sin embargo, lo que es bienvenido y útil es ser un amigo negro para los blancos. A veces, Baratunde ve esto como un servicio a los Estados Unidos. Esto se debe a la cantidad de beneficios que obtienen los blancos al ser sus amigos. En primer lugar, cuando se ve a una persona blanca con un amigo negro, automáticamente se asume que es una persona blanca guay. Además, cuando esa persona blanca guay dice algo realmente tonto, como los negros llevan el baile en la sangre, puede salirse con la suya diciendo que tiene un amigo negro, lo que, por supuesto, significa que no puede ser racista. En un tono más serio, la América negra también se beneficia de estas amistades. Es importante comunicarse con la comunidad blanca, responder a sus preguntas y eliminar los malentendidos. Boston puede ser hostil con los negros, pero la Universidad de Harvard ofreció un entorno de aceptación. Massachusetts tiene fama de ser un estado bastante liberal, pero Boston en realidad no es la ciudad más amigable para una persona negra. La ciudad tiene un pasado bastante oscuro. En la década de 1970, hubo una feroz oposición contra el traslado en autobús de los estudiantes del centro de la ciudad a mejores escuelas, lo que provocó violentas protestas en las calles. Cuando Baratunde y su madre llegaron a Boston para visitar la Universidad de Harvard, después de haber sido aceptado allí para sus estudios de pregrado, había una atmósfera bastante fría, nadie los saludaba ni los miraba a los ojos. La primera persona que los saludó en el campus fue otro estudiante de primer año, que también era negro. Sin embargo, cualquier temor que pudiera haber tenido al principio finalmente resultó ser infundado. En realidad, no fue muy difícil ser negro en Harvard. Tenía algunas dudas sobre
ser aceptado por sus compañeros en la universidad, pero éstas se desvanecieron rápidamente cuando conoció a su compañera de cuarto negra, Danielle. Ya había colgado una bandera africana y, dado que Baratunde vestía un atuendo tradicional ganés de un reciente viaje a África, se enorgullecían de destacar como un dúo bastante militante en sus primeros días allí. Como hicieron muchos otros estudiantes menos privilegiados, Baratunde y Daniel compartieron sus fondos para ayudarse mutuamente a superar la costosa vida universitaria. También se inscribieron en el Dorm Crew, que es básicamente un equipo de estudiantes de limpieza que viajan por el campus limpiando dormitorios y fregando inodoros. Si bien esto puede sonar denigrante, o como otro ejemplo de personas blancas que se aprovechan de la mano de obra negra, el Dorm Crew no era un equipo exclusivamente negro. Además, pagó bien y resultó ser una de las cosas favoritas de Baratunde, ya que proporcionaba un tiempo a solas muy necesario para relajarse. El lugar de trabajo plantea su propio conjunto de desafíos cuando se trata de compañeros de trabajo blancos y negros. Tras graduarse en Harvard, Baratunde se unió a la fuerza laboral de una empresa local de telecomunicaciones en Boston. Y fue entonces cuando comenzó a aprender nuevas lecciones sobre lo que es ser negro en el lugar de trabajo. En primer lugar, no todos los colegas negros están dispuestos a ayudar. Baratunde se encontró con unos simpáticos compañeros de trabajo negros que lo saludaban, le ofrecían consejos útiles, e incluso compartían una broma interna para animar una reunión de empresa. Pero con la misma frecuencia, un compañero de trabajo negro se convertiría en su archienemigo. Esto a menudo se debía a que el compañero de trabajo había sido la única persona negra en la empresa antes de que apareciera Baratunde. Al sentirse amenazado por este nuevo intruso negro, el compañero de trabajo sentía constantemente la necesidad de superar a Baratunde en todas y cada una de las tareas. Baratunde también conoció a personas a las que llama negadores negros. Eran personas que se negaban a reconocer su propia negritud o que tenían algo en común con Baratunde. Los colegas blancos se enfrentaron a un conjunto diferente de obstáculos. Un hábito particularmente molesto era que a menudo esperaban que sus colegas negros hablaran en nombre de toda la comunidad negra. Esto puede llevar a situaciones complicadas, como que te acorralen en un ascensor y te hagan preguntas sobre Barack Obama. Baratunde, al saber que el compañero de trabajo cree que todos los negros comparten su punto de vista, se quedó con tres opciones. Evita la pregunta cambiando de tema, enfréntate al colega y pregúntale, ¿de verdad crees que tengo la postura oficial de los negros con respecto a Obama, como si todos los negros pensaran lo mismo? O dé una respuesta honesta sobre lo que le gusta, y lo que no le gusta de la obra de Obama. La última opción puede parecer la mejor opción, pero en realidad, solo generará más preguntas cada vez que la gente quiera una visión negra de un tema. Así que elige una de las dos primeras opciones. Puede que solo estés exagerando la verdad si solo dices, lo siento, tengo que volver al trabajo.